Bueno, oigan, el tema que tengo para ustedes el día de hoy, continuamos con por qué no todos son sanados, ¿ok? ¿Por qué no toda la gente es sanada? Ahora, les voy a contar, me acuerdo que en una ocasión yo estaba caminando en un lado, no recuerdo, creo que era tal vez eh, una parcelación aquí en Colombia, algo así. Y me acuerdo que había una señora por la ropa que traía, yo me daba cuenta que ella era la señora que hacía el aseo en una de esas casas grandes. Y esta señora estaba caminando con no sé si era un niño o una niña, pero pequeños, tal vez como de unos 11, 12 años, una cosa así. Pero esta niña estaba con una discapacidad donde caminaba así todo chueco y se veía en su boca y se veía en su cara que estaba mal, que tenía algún tipo de retraso mental o algo así. La manera como la boca la tenía abierta y eso no se veía una condición normal. Y esa señora que trabajaba en esa casa como que sacaba a este niño a caminar dentro de la parcelación esa. Entonces me acuerdo haber visto ese cuadro y sentir dentro de mí como que ve y ora por este niño. Y inmediatamente yo cancelé ese deseo que yo tenía de ir a orar por esa persona y pensé, no, pero pues si no va a pasar nada, ¿para qué voy? Inmediatamente derroté yo mismo el deseo ese que yo tenía. Es como que lo que sucede es como que uno en su espíritu, muchachos, como que Dios pone algo en tu espíritu, Dios pone en tu espíritu el deseo de ir y darle una palabra de ánimo a alguien, Dios pone en tu espíritu el orar por algún enfermo, el hacer alguna cosa, el regalarle un billete de 20,000 al que está en el semáforo. Dios pone en tu corazón diferentes cosas y a veces con nuestros propios razonamientos, con nuestra alma, con nuestra mentalidad, a veces derrotamos a nuestro propio espíritu y ese impulso que venía de parte de Dios, a veces con puros razonamientos lo quitamos o a veces por los impulsos de nuestra carne. Entonces me acuerdo que ese día no oré por ese niño. Ahora he orado por mucha gente. Algunos sí han sido sanados, otros no han sido sanados. Em, pero ¿por qué la gente no es sanada? Creo que a veces, y tomando yo responsabilidad por ese acto que les estoy platicando, esa historia, es que a veces no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no hacemos lo que Dios nos dice. Él dijo que por las llagas del Señor fuimos curados. Él dijo que fuéramos e impusiéramos las manos sobre los enfermos y que sanarían. Y no sé ustedes, pero creo que a veces he sido desobediente con ese mandamiento. A veces porque creo que todo tiene que ver con incredulidad, ¿sí? Con a veces no estar tan enfocado en el poder sanador de Dios. Em, vamos a estar viendo algunas cosas porque alguna gente no es sanada, pero en esta ocasión tiene un ángulo diferente. ¿Ok? Así que quédense conmigo porque esto es algo nuevo. Mateo 17, verso 14 es lo que vamos a estar viendo. Mateo 17, verso 14. Todas las escrituras que voy a estar usando hoy es de la nueva versión internacional. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Ok, entonces esto es lo que sucede en esta situación. Viene un señor que tiene un hijo y el hijo está enfermo, le pasa algo parecido como si fuera epilepsia, una cosa así, le dan unos ataques terribles. Y
pero en esta ocasión lo que está sucediendo es que no es una enfermedad natural, es un demonio, de hecho, el que está causando la enfermedad en este caso en particular. Ahora, déjame decirte que no todas las enfermedades son demonios, ¿ok? No, la próxima vez si a uno de tus niños le da gripa, en el nombre de Jesús, al demonio de gripa. No, o sea, hay enfermedades naturales, hay virus, hay cosas, hay bacterias, hay cosas allá afuera. Pero sí hay algunas enfermedades, especialmente muchachos, enfermedades mentales donde llevan a la gente a hospitales psiquiátricos y cosas así. Muchas veces sí hay un demonio, no el 100% de las veces, pero muchas veces sí. Entonces, en esta ocasión en particular, la enfermedad sí estaba siendo causada por un demonio. Ahora, ¿qué es un demonio? Es un espíritu inmundo, un espíritu sucio, un espíritu que hace la voluntad del enemigo. No es el diablo mismo. ¿Ok? Entonces, no es como que, no, es que a mi marido o a mi esposa se le metió Satanás. O sea, no es el diablo mismo. O sea, a veces hay demonios, es un espíritu malo que quiere destruir a la persona. Entonces, eso fue lo que le pasó a este jovencito. Se le metió esta entidad espiritual, este demonio, y los discípulos el Señor trajo a su hijo con los discípulos y no podían echarlo fuera, no podían sanar a este niño. Llega el Señor Jesús y fíjate la respuesta, cómo se comporta Jesús con los discípulos. Cuando se dio cuenta que ellos no pudieron sanar a este niño, dijo en verso 17, generación incrédula y perversa. Perversa es mala, ¿sí? Malvada. Y dijo, gente incrédula y perversa. O sea, él no dijo, tranquilos, miren, pobrecitos, discípulos, vengan, no, tranquilos, miren, a la otra échenle más ganas. No, al contrario, se enojó. Porque el Señor Jesús quedó insatisfecho porque ellos no pudieron producir el milagro. Porque Él ya les había dado autoridad sobre todos los demonios, unos capítulos anteriores, y sobre toda enfermedad. Y no pudieron, y lo que Él les dijo fue, generación incrédula. Eso fue lo que sucedió. Se espantaron cuando vieron que este muchacho se caía y tenía todas esas crisis y se movía y toda la cosa rodaba y todo eso. Ahora en el verso 20 dice, por la poca fe que tienen, dice, les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. En otro de los evangelios dice, por su incredulidad. Ok, lo que estaba hablando el Señor Jesús es que no pudieron echarlo fuera por la incredulidad que había en su corazón. Ok, porque no necesitas mucha fe. Dijo el Señor Jesús gracias, baby, que lo único que necesitas en cuanto a fe necesitas una fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es más pequeña que una semilla de ajonjolí. ¿Ok? Es como como la mitad o una tercera parte de una semilla de ajonjolí. Es una cosita súper pequeñita. Esa es toda la fe que necesitas. Pero lo que sucede es que lo que tenemos que bajar es el nivel de incredulidad. Entonces el Señor Jesús quedó muy disgustado con los discípulos por la incapacidad de poder tratar con esa situación. Muchachos, quiero que sepan que la voluntad de Dios es sanar a todo el mundo todo el tiempo. Ok, grábate eso, sanar a todo el mundo todo el tiempo. Agus, pero pues es que este señor ya tiene 80 años y pues bueno, está todo lleno de úlceras, ya es que se lo quiere llevar Dios. No, Dios no es nada más el que se lo está llevando. O sea, eh, esa enfermedad se lo está carcomiendo y eso, pero no es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabías que hay gente que se muere ya de grandes sin ninguna enfermedad? Simplemente ya es como que ya, pum, apagan su cuerpo y ya se acuestan a dormir y ya no despiertan al día siguiente. Gente de 90, 95 años y no están enfermos de cáncer, no están enfermos de diabetes, no están enfermos de ninguna cosa. Simplemente su cuerpo ya se le acabó la vida, pero no fue por causa de enfermedad. No tienes que salir de este mundo por causa de una enfermedad. No tienes que esperarte a que te dé un cáncer, a que te den cosas para poder salir de este mundo. Tú puedes salir de este mundo victorioso, venciendo cada síntoma y cada cosa. ¿Ok? La voluntad de Dios es sanar a todo el mundo todo el tiempo. Grábate esa. Esa la tienes que tener bien fuerte en tu corazón. Tiene que ser una estaca
clavada en tu corazón, porque si no, si viene enfermedad a tu familia o alguna cosa así, no, pues a lo mejor es la voluntad de Dios que ya se lo lleven, a lo mejor es la voluntad de Dios que siga sufriendo con esto y se vuelve una enfermedad crónica. No, la voluntad de Dios es sanar a todo el mundo todo el tiempo. Ahora, una razón por la que no vemos tantos milagros hoy es que no tenemos fe en Dios en este aspecto. Es como que estaba viendo algo que me llamó la atención, donde en las iglesias cristianas ahora o en todas las iglesias más bien, es como que, bueno, tienes un problema físico y inmediatamente, no, pues sabes que yo creo que necesitas ir al Hospital San Vicente. Yo creo que deberías de ir a la Clínica Sommer. Ahí tienen doctores muy buenos. Si la persona tiene problemas mentales, es como que necesitas ver a un terapeuta o necesitas ver a un psicólogo o a lo mejor hasta un psiquiatra. Y los enviamos para todos lados. Y creo que, y me incluyo a mí mismo, que nosotros deberíamos de poder responder las necesidades de mucha gente. Me acuerdo que en una ocasión en la Biblia vino una mujer con el profeta y le dijo, oye, se van a llevar a mis hijos como esclavos porque estamos tan endeudados y en la costumbre judía antes era que si no tenías para pagar tus deudas, se llevaban a tus hijos para que trabajaran y se los llevaban como esclavos. Y se iban a llevar por lo menos a 2 hijos de esta mujer. Y fue con el profeta de Dios y le dijo, ¿qué hago? Y el profeta de Dios le dio unas instrucciones, un milagro sucedió y esta mujer pudo recuperar a sus hijos, no tuvieron que salir y ser esclavos. Y me llamó la atención cómo es que gente venía con la gente de Dios y la gente de Dios les ayudaba a arreglar sus problemas. Um, y creo que a veces es algo que a veces estamos perdiendo. ¿Okay? No sé ustedes, pero creo que a mí me toca animar mi fe, me toca exhortar mi fe y creer a Dios por otras cosas que a lo mejor no he estado creyendo tan fuerte. ¿Okay? Entonces, una razón por la que a veces no vemos milagros es por incredulidad de parte nuestra, de parte de ministros y de parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en general. Cuando vas caminando por un centro comercial y de pronto Dios te dice, ora por tal persona. No, qué pena, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Cuando a veces cuando sueltas esa palabra y la persona empieza a llorar o se le nublan los ojos o empieza, porque era la palabra justo que necesitaba en ese momento. ¿Cuántas palabras, muchachos, nos hemos quedado nosotros con ellas? ¿Cuántas sanidades nos hemos quedado con ellas? Por pena, por incredulidad, por dudas, en fin. Ahora, una persona se encuentra en incredulidad cuando tú crees que nada va a pasar, que si oro por la persona, nada va a pasar. Eso es incredulidad. Cuando tú sientes en tu corazón el deseo de orar por alguien y poner las manos sobre alguien para que sane, pero prefieres no hacerlo, es incredulidad. La raíz es incredulidad. Si te da pena pedirle permiso a alguien, es que me da pena pedirle permiso, que si le puedo poner la mano aquí, es incredulidad. Ahora, ¿por qué te digo que es incredulidad? Porque si tú estuvieras 100% convencido de que el momento que toques a esa persona, la sanidad de Dios y el poder sanador de Dios los va a liberar, tú lo harías. Pero no estás convencido, crees que nada va a suceder, por eso te da pena, porque, no, qué pena. ¿Tú crees que la persona se iba a sentir mal contigo si tú oraras por ellos y ellos fueran sanados? Pues claro que no, te harían todas las gracias, estarían súper contentos. Pero la raíz de todo esto es incredulidad. Si estuviéramos convencidos que Dios hará el milagro, hará los milagros y hará las sanidades, impondríamos las manos sobre los enfermos con gozo. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Este no es el clásico Jesús que vemos así, todo con su pelo así, café, todo perfecto, sus ojos azules, agarrando un corderito y así, sobándolo, y todo es amor y paz, y descalzo, camina descalzo y trae así un manto así de color hippie. O sea, este no es el clásico Jesús que vemos, este es un Jesús que se enojó con los discípulos y les dijo, oigan, ¿por qué son incrédulos? Y de hecho dijo que
juntó la incredulidad con perversidad. O sea que cuando uno está operando en incredulidad, está operando en perversidad. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Que si estás operando, si tienes incredulidad, estás operando en perversidad. O sea, no nada más dijo el Señor así como en algo pecaminoso, sino que dijo que es algo perverso, es algo maligno, es algo malísimo. ¿Sí? Entonces el Señor estaba disgustado con esto, el Señor no quedó contento con esto, muchachos. No les dio una palmadita, tranquilo, sí, mira, yo sé que tú no me crees, pero yo sé que no crees en mí, pero tranquilo, o sea, no, el Señor, les voy a decir algo, el Señor no tiene tolerancia para la incredulidad. El Señor no tiene tolerancia para ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan cómo en el libro de Hebreos dice que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por causa de incredulidad? O sea, el destino que ellos tenían, el motivo por el que llegaron a esta tierra era para entrar en esa tierra prometida y la incredulidad no los dejó entrar a su tierra prometida. ¿Cómo nos estará afectando a nosotros nuestra propia incredulidad? ¿Cuál es la tierra donde no nos está dejando entrar? ¿Cuáles son las bendiciones que nos estamos perdiendo por este tema de la incredulidad? Entonces el Señor dijo, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? No dijo así que, qué lindos, mira, no me creen, pero creen que soy un mentiroso, pero no, mira, qué lindos. No, se exasperó con el tema. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el Señor ha cambiado? ¿Tú crees que el Señor ahora, cuando tenemos incredulidad nosotros, tú crees que el Señor dice, no, tranquilo, Agus, yo sé que tú no me crees, yo sé que no crees las escrituras de sanidad, pero no, tranquilo, todo va a estar bien. Según la respuesta que el Señor le dio a los discípulos, no estaría contento. No estaría contento con actitudes que yo personalmente tengo, no estaría contento con cosas que no he creído como debería de creerlas. Algunos de nosotros creemos más en la sanidad que en otros, algunos creen más en prosperidad que otros, algunos creen más en la profecía que otros, en fin, pero ese es un área donde nos toca mover nuestra fe un poquito más o mucho más. ¿Okay? Ahora, no nos hemos apropiado de lo que el Señor Jesús ha conseguido para nosotros. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo y esto es algo fuerte. Dios no está permitiendo que la gente muera. Nosotros somos los que los dejamos morir por nuestra incredulidad. ¿Me escucharon esa? Dios no es el que está dejando morir gente. Nosotros los dejamos morir por nuestra incredulidad. Voy a agarrar el micrófono y así lo voy a soltar. Y ya me voy. Muchachos, viendo yo esta información y eso, me empezaron a pasar así como película todos los pasajes en la Biblia donde dice que Jesús iba a una aldea y 100% de la gente era sanada. Todos eran sanados. Niños, adultos, viejos, todos eran sanados. O sea, el poder que actuaba en él, la fe que él tenía. La cosa con el Señor Jesús es que tenía una fe perfecta, no tenía incredulidad en él, no tenía nada de duda en eso. Y bajo la guardia de Jesús, nadie se murió. ¿Ves los evangelios? Nadie se moría. Cada vez que había un funeral, el Señor Jesús pasaba y tocaba al muerto y se cambiaba los funerales en fiestas. Nadie se murió bajo la guardia de Jesús. Y ha sido nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que hemos dejado morir a la gente, no Dios. Cuando hemos orado por la gente y a veces nuestra propia incredulidad es como que, pues mira, voy a hacer una oración porque por compromiso o porque la familia me lo pide. Así como que una persona está a punto de morir y a veces en vez de orar por salud y sanidad, oramos por, Señor, que llévatelo en paz, por favor. O sea, no, cuando la voluntad de Dios es sanar a todos todo el tiempo, sanar a todos todo el tiempo. Me acuerdo una vez allá en México que la mamá de un amigo estaba muy enferma, estaba en coma
y duró en coma como unas 2 semanas. Entonces fui a orar por ella. No me lo pidieron, sino de mi propio deseo fui. Y ya fui, la señora estaba ahí toda en coma. Entonces puse mi mano aquí sobre su brazo. Me acuerdo que su carne así, sus músculos ya se sentían todos suaves, todos relajados. Y me acuerdo que le oré vida, le compartí el Señor Jesucristo como si me estuviera escuchando, como si estuviera despierta, porque yo creo que en alguna parte de su espíritu todavía estaba receptivo para escuchar la palabra de Dios. Y esta persona no creo que era salva antes de eso. Entonces le compartí el plan de salvación para que recibiera a Cristo. Y después oré por ella, por sanidad, pero no fue una oración de Señor que llévatela y llévatela a los pastos más verdes y llévatela a las calles de oro. No, o sea, fue una oración por sanidad. Al final, la persona se terminó yendo como quiera. Pero bueno, en fin, hice lo que tenía que hacer. Pero les digo, nadie murió bajo la guardia de Jesús. Jesús se encargó de toda la gente. Ahora, ya para terminar, les voy a dar 3 razones por las que la gente se enferma. 3 razones por las que la persona se enferma, la gente se enferma. La primera es pecado. Y si van conmigo, Juan capítulo 5, verso 14, por favor. Déjenme llegar ahí. Juan 5, verso 14. Había un hombre aquí que había sido paralítico y el Señor Jesús, en verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo a este paralítico después de que lo había sanado y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ok, entonces, 3 razones por las que la gente se enferma. La primera es pecado, muchachos. Ok, entonces el Señor Jesús le dijo a este paralítico después de que lo había sanado, hey, ya no vayas y peques más para que no te venga algo peor. A veces, muchachos, nuestro propio pecado trae consecuencias y cosechamos las consecuencias de nuestros propios pecados. Por ejemplo, una persona que lleva 30 años de estar bebiendo, ¿cómo le dicen? ¿Guaro o guarro? ¿Guaro? Ok. Una persona que lleva 30 o 40 años de estar viviendo guaro todos los días o de estar bebiendo, no sé, ron y alcohol y todo eso. Y después de todos esos años, de pronto va con el médico, siente dolor y, oiga, no sabe que usted tiene cirrosis en su hígado. Pues en realidad esa persona está cosechando, está cosechando por el pecado que él ha cometido, ¿ok? Otra gente, por ejemplo, se mete con drogas y luego después en ese ambiente que hay otros 15 ahí en una casa toda vieja, están ahí todos y se comparten las jeringas unos con otros y se contaminan entre ellos, pues esas son cosechas de nuestro propio pecado. La gente que es promiscua que, que le gusta dormir en muchas diferentes camas y en muchas diferentes casas, ustedes saben a qué me refiero, pues hay enfermedades transmitidas sexualmente que suceden por ese tipo de cosas. Ya la persona se relaja, deja de tener cuidados, en fin, hasta que finalmente te dan un diagnóstico y te dicen que tienes una enfermedad incurable por este tema. Entonces, todas estas cosas, muchachos, son cosechas, son resultados del pecado que a veces la gente se ocasiona a sí mismos. ¿Okay? Ahora les voy a decir, no todas las enfermedades vienen de parte por medio del pecado. Recuerden la escritura, Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Okay? Pero no todas las enfermedades significa que la persona está en pecado. Así que esto sucede mucho en las iglesias. Cuando ven a que alguien se enferma o alguna cosa así, es como, no, es que la hermana está en pecado y estás así como que tratando de adivinar cuál es el pecado de la persona. Hey, tranquilo. No sabemos cuál es la fuente, no sabemos qué es lo que pasó. ¿Okay? Pero esa es una de las razones, el pecado. La segunda razón es que es un ataque directo del enemigo.
Si vas conmigo al libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Mira, me equivoqué en esta. Um, bueno, Juan 9 va con la anterior. Um, Te la voy a enseñar como quiera. Había un hombre ciego y en Juan 9, verso 2 y 3 dice, y le preguntaron los discípulos al Señor diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en ese caso, en el caso de este hombre ciego, no fue, su pecado no fue el que causó que fuera ciego, ni el pecado de sus padres. O sea, esto fue un ataque directo del enemigo. Entonces, la primera cosa es el pecado, la segunda cosa es un ataque directo del enemigo. Ahora, la escritura, muchachos, en 1 Pedro 5:8, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay batallas espirituales, hay cosas, muchachos, hay enemigos espirituales que sí andan en el aire, sí es verdad, sí es real, ¿ok? Entonces sí hay ataques espirituales donde a veces tú estás viviendo tu vida perfecta, o sea, perfecta entre comillas, pero, o sea, estás buscando a Dios, amas a Dios, lees tu Biblia, oras con tu familia, estás haciendo las cosas bien, vas a trabajar bien, te levantas bien temprano en la mañana, haces lo que tienes que hacer y aún así de pronto te llega una enfermedad y no fue por causa de pecado, a veces sí es un ataque directo del enemigo, ¿ok? Ahorita te voy a decir cómo resolverlo. La razón número 3, cosas naturales. La razón número 3 para enfermedad es cosas naturales. Hey, a veces andas jugando fútbol y pateaste mal el ángulo con el que le pegaste el pie o alguien vino otro muchacho y te pateó tu pie y eso y tienes una lesión ahora. Eso no fue porque tú estabas en pecado, el otro no te dio una patada porque estabas en pecado, no fue un ataque del diablo, fue un ataque de tu amigo, ¿ok? Fue una lesión normal, o algún niño, algunos niños, no sé quiénes de ustedes les gustaba trepar árboles, yo nunca fui trepador de árboles, pero a algunos de ustedes les gustaba trepar árboles y están allá hasta la rama mera arriba y luego no pisaste bien y ¡fu! Ahí viene la niña cayendo hasta abajo. Esa es, esa es una cosa natural, ¿ok? Te lastimaste, te rompiste la clavícula, te dislocaste el hombro, pero fue algo natural, ¿ok? No fue el diablo así como que, la voy a hacer que se resbale, te jala el pie, o sea, no, simplemente te subiste, fue algo que te subiste a una escalera y la escalera se resbaló y te caíste, eh, un accidente automovilístico, vas en tu automóvil y te dices, no, viene un carro, pero no, si alcanzo a pasar, y ¡boom! Y ¡puf! Te dan un golpe. O sea, eh, no fue el diablo el que iba manejando el otro automóvil, ¿ok? Fue algo natural, ¿sí? Entonces, hay cosas naturales en este mundo, muchachos. No todo es por pecado, no todo es un ataque del diablo, tampoco. Al principio Dios creó los hongos, las bacterias, los gérmenes, los virus, pero al principio eran buenos, te puedes imaginar, al principio eran buenos en la creación. Y luego después, al corromperse la humanidad y al corromperse el mundo, los animales se hicieron bravos, las plantas crearon espinas, ahora los árboles tardaban un montón de tiempo para poder crear fruto. Ahora íbamos a sobrevivir con un montón de esfuerzo. Entonces las cosas se volvieron mucho más difíciles después de la caída del hombre. Y estas cosas empezaron a atacar a la humanidad, los hongos, bacterias, virus, todas esas cosas empezaron a atacar a la gente, pero antes no eran malas. Ahora, siempre hay algo que podemos hacer al respecto con la enfermedad. Quiero que te grabes esto. Siempre hay algo que podemos hacer al respecto. Si él, si es el, si es una, si la enfermedad es por causa del pecado, ¿ok? Si la enfermedad que tienes tú es por causa de un pecado no arrepentido que tú tienes y tú sabes lo que es, nadie más sabe, solamente tú y Dios, lo que toca hacer es esto.
arrepentirte. Te digo, si la enfermedad que tienes es por causa de pecado, lo que toca es arrepentirse, alejarse de ello y liberar el perdón y el poder sanador de Dios en tu vida. Eso es lo que toca hacer. Arrepentirte, alejarte de ello y liberar el perdón de Dios y el poder sanador de Dios en tu vida. ¿Ok? Ahora otra cosa, si es el diablo el que te está causando esto, déjame decirte que tú tienes autoridad sobre eso. El poder de Dios es más grande dentro de ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es más grande el Espíritu Santo en ti que el diablo que está afuera. Entonces puedes ordenarle en el nombre de Jesús: diablo, te ordeno que quites tus manos de mi cuerpo o el cuerpo de mis hijos, y ordenándole en el nombre de Jesús siempre, nunca se te olvide, en el nombre de Jesús es donde está la autoridad, esos síntomas y esas cosas serán sanados. Y si es algo de cosas naturales, puedes ordenarle al dolor que se vaya, puedes ordenarle a huesos que se acomoden, puedes ordenar, en fin, muchas cosas. Solamente necesitas hacerlo con fe, alimentando bien tu espíritu con las escrituras que tienen que ver con sanidad, para que tengas una fe y algo de que aferrarte, algo de que agarrarte. Pero incluso con cosas naturales, puedes orar por ello. Les voy a platicar. Una vez escuché, este era un misionero que de hecho trabajó mucho tiempo con Cristo para las Naciones, la escuela bíblica en Dallas, en Estados Unidos. Y él y su familia eran misioneros en África. Y ese señor se llamaba John. John tenía como un año, una cosa así, era un niño, un bebito apenas. Y en cierta ocasión, pues, sus papás estaban como misioneros en África y todo eso. No había médicos cerca, ni doctores, ni nada de eso, ni dentistas, ni nada de eso. Estaban en una aldea predicando el evangelio. Y de pronto, pues, este niño salió allá afuera y de alguna manera se cayó. Y cuando se resbaló y se cayó, eh, cuando cayó, su lengua estaba afuera, estaba así. Y cuando cayó, sus dientes le cortaron su propia lengua. Bueno, entonces creo que tenía un poquito más de un año, entonces, porque sí tenía dientes. Entonces sus dientes le cortaron la lengua y se la dejaron solamente pegada por un pedacito de un lado. Toda la lengua estaba colgada, así cortada. Entonces el niño viene llorando con su mamá y la mamá lo toma. Recuerda, no hay doctores, no hay médicos. El papá no estaba en otro lugar predicando, quién sabe dónde. Estaban lejísimos de las ciudades. Entonces la señora estaba en una mecedora, en una silla de esas donde te sientas así. Y el niño estaba llore y llore y llore, toda la camisa llena de sangre. Y la señora lo tomó en sus brazos y habló con Dios y le dijo: Señor, tú sabes que yo te entregué a John para que fuera un predicador. Si su lengua se queda así, no va a poder predicar tu palabra. Entonces te pido que lo sanes. Y esa fue su oración. Y siguió meciendo al niño y todo. El niño se quedó dormido. Y para cuando despertó, creo que despertó al día siguiente o algo así, su lengua ya estaba perfecta. Y de hecho, el hombre fue predicador hasta los 86 años de edad, una cosa así, ya muy, muy grande. Entonces, incluso para las cosas naturales, muchachos, hay sanidad, ¿ok? Así que no sé ustedes, pero creo que nos toca animar nuestra fe, atrevernos a creer una vez más, y si Dios pone el impulso en nosotros de orar por alguien, hagámoslo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que por enseñarnos razones por las que gente no es sanada. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por no creerte cuando tú has puesto en nuestro corazón ir e imponer las manos sobre alguien, orar por alguien, hacer algo, Señor. Perdónanos por no ser obedientes a tu palabra, por pensar que nada iba a suceder. Gracias, Señor, porque el poder sanador está dentro de nosotros, la vida de Dios está dentro de nosotros para compartirla. Agitamos nuestro corazón, Señor, en esta área de que hay sanidades, milagros, prodigios, maravillas, Señor, que tú harás en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias que cada uno de nosotros tiene el poder para hacerlo, no solamente los pastores, no solamente los sacerdotes, los obispos o la gente que tiene un título en el ministerio, sino
Gracias que esto es para todos los creyentes, para todo el cuerpo de Cristo. Gracias por ayudarnos a activarnos, Señor, en este sentido, en el nombre de Jesús. Amén.